Hola hermanos y hermanas, Dios me los y las bendiga mucho. Espero que estén teniendo un muy lindo día con el Señor, aleluya. Como siempre estamos con Él, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar el devocional orando como siempre. Señor, te damos las gracias por este día que nos das. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu fidelidad, porque estás con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, por habernosla dado. Gracias, Espíritu Santo, porque te podemos buscar a través de ella, porque podemos conectarnos contigo, Señor, también a través de la oración. Gracias, mi Dios, porque habitas en nuestros corazones, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Te pedimos que bendigas este devocional en el nombre de Jesús, que tú utilices mi boca y que sea de mucha bendición esta palabra, Señor, para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos este devocional, Señor, para que tú seas glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque siempre nos enseñas y siempre podemos aprender de ti. Gracias porque el Creador del universo, el único perfecto, es nuestro Maestro. Bendito seas, mi Creador. Gracias por ser nuestro pastor, el Maestro de maestros, aleluya, y nuestro Señor. Te amamos, mi Creador. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, Dios los bendiga mucho. Como les decía, este devocional le he puesto, como ya vieron, gozo en el Señor. Y a ver, aquí se me movió un poco. Gozo en el Señor. Y primeramente vamos a leer Habacuc 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Entonces aquí dicen muchas cosas que aunque pasen, yo me voy a gozar en el Señor, en el Dios de mi salvación, ¿verdad? Así dice. Que con todo eso, pase lo que pase, siempre me voy a gozar en el Señor. Y así aquí vamos a leer también otra parte, que también nos dice que debemos gozarnos en Dios siempre, siempre. En Filipenses 4:4, que es más oído, ¿verdad? Yo creo, que el otro. Que dice, ahí me fui a Timoteo. Bueno, pues se los voy a decir así. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo repite, ¿verdad? Regocijaos, dice. En el Señor siempre. Y algo que les quería decir, que les quería recalcar en estos dos versículos, en estas dos partes de la Biblia, es que dice que nos gocemos en el Señor, ¿verdad? En Filipenses 4:4 dice que en el Señor, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y en Habacuc 3:17 dice en esa parte que con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. En los dos pasajes, en las dos partes, nos está diciendo que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él, en el Señor, en nuestro Dios, en Él. Entonces, eso nos quiere decir que debemos gozarnos, pues, en quién es Dios, en su grandeza, en su belleza, en todas sus promesas, en su bendita palabra, ¿verdad? Como nos dice en Salmo 119:14. Salmos 119:14. Sabemos
muchos ya hemos de saber que en el Salmo 119 es el más largo y que habla mucho de su palabra, de estar leyendo su palabra, de cuán importante es su palabra, la Biblia. Y en Salmo 119, versículo 14, dice: Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Entonces, dice que se ha gozado en la Biblia, en la palabra de Dios, más que de toda riqueza. Entonces, pues una manera de recordar quién es el Señor es leyendo su palabra. Y es tan grande su palabra. Hay tantas partes donde podemos leer la Biblia, partes de la Biblia que podemos leer y gozarnos en Dios. Recordar así quién es Él también y gozarnos en Él. Aleluya. Y pues podemos decir, ya me sé muchas partes de la Biblia, ya me la sé, ya sé lo que dice. Pero hay que creerla, no solo leerla, sino creer verdaderamente lo que dice y gozarnos en ella. Dios es el Dios santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? Dios es grande, todopoderoso. Dios es eterno, es perfecto. Es el maestro de maestros. Y nos dice tantas promesas en el Señor, tantas promesas que pues nos promete a través de su palabra. También aquí un poquito más adelante en el Salmo 119, 70, dice: Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Entonces, una manera también de gozarnos es leyendo su palabra, como vemos aquí. En tu ley me he regocijado, para recordar de esa manera quién es Dios, todo lo que nos dice en su palabra, cuánto nos ama, ¿verdad? Es hermoso su amor, porque Él es amor. Aleluya. Su palabra dice que Él es amor. ¿Y cómo no creerla? ¿Cómo no creer en ella, bendito Dios? Entonces, pues recalcando lo que leímos en los primeros 2 pasajes, les recuerdo que nos dice que debemos estar gozosos siempre. En todo tiempo, pase lo que pase, nos dice en Habacuc, ¿verdad? Aunque pase esto, aunque pase lo otro, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces ahora vámonos a Santiago 1:2. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces dice por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque si ya hemos leído la palabra de Dios, ya sabemos que vamos a tener aflicciones, nos van a pasar pruebas, como dice aquí, como hijos de Dios. Pero siempre debemos recordar que todo lo que nos pasa, esas aflicciones, esos problemas, pruebas, todo eso es para bien, para aprender. El Señor nos quiere enseñar con todo lo que nos pasa. Bendito sea Dios. Entonces debemos estar gozosos, alegres, con un sumo gozo, pasando esas pruebas y esas dificultades. Y si vemos que ese gozo se nos anda cayendo, se nos anda menguando, debemos recordar quién es Él, porque en Dios es en donde debemos gozarnos. Es en quien debemos gozarnos, en su grandeza, en su poder. No olvidar quién es Él y también que Dios está al control de nuestras vidas. Es hermoso. Aquí
Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos está cuidando siempre y está al control de nuestras vidas, como les digo. Y también en 2 de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero ¿qué debemos de tener? Para tener ese gozo, para sentir esa consolación de Cristo, ¿qué debemos tener? Fe, ¿verdad? Así como decíamos en el otro devocional, debemos tener fe. Creer que el Señor nos está cuidando, que tiene el cuidado de nosotros, como leímos en 1 de Pedro 5:7. Y también una promesa que es hermosa, que ya la hemos escuchado mucho, yo creo, que está en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en ese versículo también el Señor nos está diciendo que Él está en control de nuestras vidas. Amén. Que todo ayuda para bien, todo obra para bien, porque como les digo, toda aflicción, todo problema que nos pase como hijos de Dios es para aprender. Es porque el Maestro nos está enseñando algo. Entonces, si estamos pasando algo así, una aflicción o así, pidámosle al Señor que todo lo que Él nos quiera enseñar, lo aprendamos. Lo aprendamos y no, no tengamos que pasar por tanto problema o dificultad para aprender esa cosa. Porque pues a veces pasamos por pruebas y por pruebas, porque aquello que el Señor nos quiere enseñar no lo aprendemos y no lo aprendemos. ¿Sí o no? Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría, dirección. Y en Santiago 1:2 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces pues es de enseñanza todo lo que nos ocurre. En Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, esa es una promesa hermosa. Si estamos pasando por una aflicción como hijos de Dios, un problema, debemos recordar esa bendita promesa, hermosa promesa, de que se va a ir, tarde o temprano se va a ir esa aflicción. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Seremos librados de aquello que nos esté pasando. Bendito Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a estar siempre gozosos. Como dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y hay que cumplir con su palabra, cumplir con sus mandamientos, lo que Él nos dice. Si estamos viendo que nos estamos poniendo tristes, no sé, enojados, enojadas, pues hay que recordar su palabra y recordar quién es Él y volver a ese gozo que debemos tener, a esa paz que debemos tener como hijos e hijas de Dios, porque también esos son frutos del Espíritu Santo. Eso también refleja que el Espíritu de Dios vive en mí, vive en nosotros, como hijos de Dios. El gozo, la paz, la fe, esos son algunos frutos de su Espíritu. La paciencia, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que les quería compartir. El gozo en el Señor, en el Señor. Por eso es ese título, por los pasajes y versículos que leímos, que nos dice que en el Señor es donde nos debemos gozar, en el Dios de mi salvación.
Y pues también algo que nos puede ayudar es recordar todas las aflicciones que el Señor sufrió por nosotros. Bueno, ese gran padecimiento que pasó en esa cruz, esa gran muerte. Y pues ser agradecidos con el Señor, estar dispuestos a pasar lo que pasemos por amor a Él. Amén. Gozosos, porque esta vida es para agradarlo a Él y ser unas alabanzas vivas para el Señor. Que tengamos que pasar lo que tengamos que pasar por amor a Él. Amén. Así que, pues vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en nuestras vidas y Él nos produce en nuestras vidas ese gozo que debemos tener, como dice tu palabra, y esa paz. Gracias, amado Señor, porque tú nos prometes que nos vas a librar de cualquier aflicción que padezcamos. Gracias, amado Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este devocional. Gracias, Padre amado. Bendícelos y bendícelas en el nombre de Jesús. Líbralos de cualquier mal, de cualquier obra del enemigo. Protégelos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a mantener ese gozo que debemos de tener. A recordar muy bien quién eres tú. Enamorarnos de ti, Padre Santo. Al recordar quién eres tú, enamorarnos de ti y gozarnos en ti, en quién eres tú, Señor. Leer tu palabra, Señor, y creerla, Señor, gozándonos en ella, en lo que tú nos dices, aleluya, en tu amor, en tu grandeza, en tu poder, en tu perfección, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amado Señor, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas, y pongo el día de cada uno de ellos en tus manos, Señor, para que sean días llenos de prosperidad, días para tu gloria, mi Señor, para alabarte a ti, Señor. Porque sabemos que la prosperidad es alabanza a tu nombre, Señor. Es a nosotros estarte alabando, es como prosperamos. Unos corazones dispuestos a servirte y alabarte, bendito Dios, haciendo todo para tu gloria. Es como somos prosperados. Muchísimas gracias, Padre Santo. Gracias por este devocional, por todas tus bendiciones, por tu palabra, tus benditas promesas. Gracias por todo, mi Señor, porque tú nos dices que tú tienes el control de nuestras vidas y que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un porqué y un para qué, tiene un propósito. Y todo obra para bien, aleluya. Gracias, mi Señor. Alabado seas, Padre Santo. Te amamos y te glorificamos en este día. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho. Que sigan pasando un hermoso día y una linda semana, con el favor de Dios.